Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Daniela Correa y estamos en el primer conversatorio del ciclo de conversatorios de ciencias sociales que lo liderará la profesora Lauren, que está ahorita conmigo. El día de hoy es la segunda semana de estas transmisiones que hacemos en el Preifes Saber para Hacer, que son virtuales y los cuales se están encontrando tanto en YouTube como en Facebook. En Facebook, en ambas, en general, estamos como Saber para Hacer. Y en Instagram estamos como @saber.para.ser para que ustedes estén súper pendientes del proceso que ya tuvimos con el Preifes intensivo, de los videos, de las transmisiones, de todos estos proyectos que estamos generando para ustedes. Entonces, hoy empezamos con sistemas sociales y un poco de historia, pero no se asusten que la profesora lo organizó de una manera increíble para que sea didáctico y al mismo tiempo podamos aprender. Entonces, le doy la bienvenida a la profesora Lauren. Profe, ¿me escuchas? ¿Me ves? ¿Cómo estás? Ay, regálame un segundo, Está profe. No te escuchan. Ya. listo. Sí, ¿Ya? listo. Bueno, mi nombre es Lauren Guerra. Yo soy una de las profes a cargo del área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas. Y la idea de estas charlas, de estos conversatorios, es de darles a ustedes tips o la manera ideal de reconocer y de cómo identificar o cómo abordar lo más esencial de temas que son fundamentales a la hora de presentar la prueba. Como ella lo decía, dentro de los componentes importantes a la hora de evaluar, del IPES evaluarnos, son cuatro: historia, sistemas sociales y económicos, geografía y competencias ciudadanas. Teniendo en cuenta que la geografía y la historia nunca la dejamos desligada, ya que todo proceso histórico ocupa un lugar en el espacio. Eso se los explicaré más adelante. Y pues entendamos que pues la historia, aunque suene como a un poco aburrida o un poco tediosa, a la hora de hablarla para saber cómo abordarla dentro del ICPES es muy sencilla. Entonces, simplemente saber las claves, los momentos, hechos específicos y saber responder las preguntas principales que casi siempre, bueno, no casi siempre, siempre se hacen en las ciencias sociales, que es el cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué o quién. ¿Listo? Entonces, poquito a poco iremos explorando y viendo y también pues exponiendo cositas importantes de sucesos a nivel mundial, incluso nacional, que son trascendentales a la hora de presentar la prueba. Listo, profe. Pues yo voy a desaparecer un segundo. Yo te voy a dejar con la presentación. Igual yo te estoy escuchando y cualquier pregunta que tengamos en el chat te la voy a pasar a ti. Listo, profe. Entonces empezamos. Listo. Bueno, Dani va a presentar las diapositivas y lo primero que vemos en las diapositivas es el título, que es todo acerca de la temática del área de ciencias sociales y ciudadanía. Como les decía al inicio, simplemente son los temas trascendentales los que normalmente o comúnmente que son los tradicionales en la prueba ICFES. Si bien los sistemas sociales y económicos y la historia, la geografía de la historia y las competencias ciudadanas abordan muchísimo, pero nos vamos a centrar en lo que realmente, pues digámoslo así, es importante para presentar la prueba y que pues precisamente logremos ser lo más acertados posibles de acuerdo a cómo sabemos o sepamos identificar cada uno de los hechos o de las situaciones que nos plantea el ICFES. Bueno, en la segunda diapositiva nos encontramos inmediatamente con los sistemas sociales. Los sistemas sociales simplemente son, bueno, incluyendo que los sistemas sociales también son económicos. Simplemente es cómo nosotros los seres humanos nos desarrollamos y conformamos un engranaje donde todos somos importantes y donde todos vamos conformando e escribiendo la historia. Entonces, a medida que vamos haciendo y que vamos conformando o que cada quien representa una función dentro
de un contexto vamos conformando ese sistema. A raíz de esos sistemas sociales se van, se va haciendo historia, se va construyendo, como yo les decía. Entonces, se van dando ciertos hechos a nivel, vamos a comenzar desde lo muy global hasta lo más específico, es decir, desde el mundo, lo global hasta lo nacional. Si bien dentro de las ciencias sociales académicas como tal o de bachillerato, muchos de estos temas no son en la profundidad que de pronto incluye el IFES o el TIPS o los instrumentos en la forma en la que yo puedo referirme son necesarios. O todo estudiante de bachillerato en algún momento de su academia los escuchó mencionar, e incluso temas de la primaria que el IFES va como, digámoslo así, acumulando, ¿vale? Entonces, si vamos a la segunda diapositiva, tenemos el mismo título con sistemas sociales y tenemos varias foticos. Cuando hablamos de historia universal, bueno, no es el mismo título, disculpen. La primera tiene sistemas sociales, la tercera diapositiva tiene o nos habla de la historia universal. Es imprescindible no tener en cuenta hechos de la historia universal que hacen parte de los sistemas sociales, como por ejemplo la formación del comunismo, el descubrimiento de América, que son temas básicos que no debemos desconocer para luego así centrarnos en los sistemas sociales que dieron paso a hechos trascendentales en la historia mundial. ¿Ok? Entonces, primeramente, como les mencionaba, algunos de los hechos que se ven en la imagen, como es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, representada con la eh, fotografía de Adolfo Hitler, por ejemplo, el avance en lo que tiene que ver con ciencia y las artes, las manitos con el globo terráqueo o en representación de la sostenibilidad o cómo sostenemos la tierra y cómo sostenemos el ambiente también es la preocupación de los seres humanos en la conservación y la preservación del ambiente luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. También tenemos en uno de los grandes personajes de la historia, que es Gandhi, y los avances en materia de geografía en cuanto a hechos anteriormente históricos y descubrimiento, colonización y poblamiento de tierras por parte de países potencia. Yendo a la cuarta diapositiva, ya entramos en hechos y sucesos más específicos, teniendo en cuenta que al ver la imagen y que ya vamos deduciendo y vamos tanteando la exposición y que es bastante pictórica, vemos y tenemos que analizar que ya el ser humano viene de varios procesos o de varios contextos distintos y que va evolucionando. Por ejemplo, no podemos dejar de lado que algún día fuimos seres primitivos, que luego pasamos quizá, dependiendo del contexto y el territorio que hablemos, a la esclavización, ¿sí? Y así vamos como avanzando y viendo qué tantos hechos son los que se van dando en la historia que son resultados de un sistema social y económico. Incluso sin irnos o adelantarnos hacia la esclavización, analizamos cómo precisamente el feudalismo fue antes de la esclavización y fue un sistema social y fue una forma de hacer economía. Entonces ahí nos respondemos por qué no debemos eliminar un sistema social de algo económico. Siempre que el ser humano viva de una forma sistemática o que esté haciendo una sistematización dentro de la función que cada uno como ser humano cumple dentro del espacio, hay un resultado económico. Y bueno, en la cuarta diapositiva les muestro la revolución industrial. Es uno de los temas que quizá no debemos, es que, bueno, la clave como tal dentro de la prueba o a la hora de presentar la prueba no es sabernos el tema completamente, no es ser unos totales máster, por ejemplo, en revolución industrial, es simplemente respondernos las preguntas básicas para así tratar de tener la respuesta más acertada.
Normalmente el ICFES no nos va a preguntar, por eso traté de omitirlo, para que no nos centremos en cosas específicas, porque así estamos perdiendo el norte, el fin. El ICFES no siempre nos va a preguntar sobre fechas específicas, por ejemplo, cuándo sucedió la revolución industrial o cuándo comenzó a desarrollarse, porque normalmente cuando él nos plantea la situación problema, ya esa misma pregunta que les acabo de hacer va a estar dándose respuesta en el enunciado. Entonces, simplemente vamos respondiéndonos las mismas preguntas. Miren que es súper sencillo. ¿Cómo, cuándo, por qué y para qué? ¿Sí? Entonces, ese cuándo vamos a contextualizarlo más allá de una fecha en un mundo. ¿Cómo era el mundo de ese entonces? ¿Qué se hacía en el mundo de ese entonces? Sin embargo, no está de más, pues, tener una idea de cuándo ocurrió la revolución industrial. Entonces, tenemos que tener en cuenta primero el contexto. Era un mundo oscuro que había, digámoslo así, salido o se había quitado o había mermado del yugo de la Edad Media. De la Edad Media hubo una mayor libertad, hubo una mayor experimentación y así cruzamos directamente a la revolución industrial. Cuando hablamos de revolución industrial, tenemos que saber que simplemente es una forma de llamar a las nuevas invenciones y a los nuevos experimentos que nos hicieron avanzar como sociedad. Primero, fue en la segunda mitad del siglo XVIII, que jamás debemos olvidarlo, y contextualizarlo que fue una salida más de esa edad oscura en la que el hombre vivió y que fue su máxima, digámoslo así, forma de expresarse para poder mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Entonces, al hablar de revolución industrial, siempre tenemos que referirnos a las máquinas y cómo el hombre usó las máquinas para su beneficio propio. Entonces, entonces ya tenemos las máquinas, un despertar. Al tener ese despertar, específicamente, ¿dónde? En Bélgica, Francia y Alemania, y se fue dando de manera muy homogénea. Y que habían unos capitales acumulados que fueron invertidos en los avances y la maquinaria. Entonces, por eso, en la exposición les muestro fábricas, les muestro cómo hay un hombre y un niño, por ejemplo, alimentando una planta de carbón. También les muestro la máquina al vapor porque es la mayor representación de la revolución industrial, los avances y las máquinas impulsadas por medio de carbón. Además de eso, les muestro cómo se trabaja en masa, en la imagen inferior, en la parte izquierda, cómo se trabaja en masa en una fábrica. Entonces, ahí tenemos el cómo lo hacemos. Entonces, uno de esos cómo tenemos que ver cómo antes y cómo ahora, pero contextualizándonos en la revolución industrial. Cómo antes, que los capitalistas de la época o la burguesía de la época era quien más tenía la oportunidad, digámoslo así, de tener el capital de inversión para tener cierto número de trabajadores para producir un producto. Imaginémonos una fábrica de textiles, por ejemplo, que eran muy comunes de la época, o una imprenta que era incluso hasta más importante que la textilería porque era una forma de informar y era uno de los medios de comunicación más importantes de la época. Entonces, si yo tenía 15 trabajadores para imprimir los periódicos del día y me imprimían aproximadamente de manera hipotética 50 periódicos para distribuirlos dentro de la ciudad, con la revolución industrial o cuando sucede la revolución industrial, ¿quién es el jefe o quién es, digámoslo así, la cabeza que hace parte de la burguesía y que le interesa que la producción sea de manera más acelerada, comienza a hacer una inversión en máquinas? Allí es donde la revolución industrial, ¿sí? Comienza a tener una producción en masa, entonces ya no le interesa tener 15 trabajadores porque lo que le interesa es tener 5 y sacar un mayor producido de periódicos, por ejemplo. Entonces, de esa forma es como se va dando la precisa pues revolución de la que les hablo.
¿Por qué revolución? Porque cambia totalmente la vida de todos en Francia, Bélgica y Alemania. ¿Cómo la cambia? Súper fácil, chicos. ¿Qué pasa? Que mientras mujeres, hombres e incluso los niños participaban de las actividades laborales de ese entonces y de esos territorios, ya no son útiles o ya no es útil el mismo número de trabajadores o número de personas en una fábrica. ¿Por qué? Porque tengo una mayor optimización de mi producción. Entonces jamás me va a interesar tener mucha más gente que haga menos al tener una máquina que reemplaza al hombre y que optimice el trabajo y la producción que necesito a gran escala para poder, digámoslo así, surtir, o qué palabra de pronto les puede sonar más, digámoslo, arraigada, o poder llegar a toda la población, poder que el producto tenga la mayor cobertura posible. En eso se basó básicamente la revolución industrial. Entonces hay preguntas dentro del IFES que, más allá de contextualizarse en la revolución industrial, también se va a contextualizar en el cambio que hubo. Por ejemplo, antes había un menor riesgo por muerte de enfermedades pulmonares. Inmediatamente se da la revolución industrial, todo cambia. La gente, la demografía, la geodemografía comienza a verse intimidada de si las poblaciones de ese entonces por los nuevos avances. Ya no se estaban muriendo, o la población no estaba falleciendo, o la mortalidad no se daba, digámoslo, por enfermedades como de ese tiempo, como por ejemplo la gripa. La gripa en ese tiempo era una enfermedad, digámoslo, demasiado grave. Pero al llegar la revolución industrial, ya no, la gripa no era solamente gripa, sino que se transformó en neumonía por los altos niveles de contaminación. Entonces también lo van a arraigar mucho al medio ambiente. Entonces quizá no nos planteen una situación, problema de cómo el proletariado se vio afectado y cómo ya tenía, bueno, digamos así, toda la población del proletariado la conformaban, digamos, 500 trabajadores, y de 500 trabajadores ya yo no empleo 500, sino que de esos 500 empleo menos, incluso del 50% e incluso del 60 o 70%. ¿Por qué? Porque la máquina me ahorra muchísimo. Siempre, siempre, siempre que ustedes vean máquinas, váyanse o contextualícense en la revolución industrial. ¿Listo? Incluso no dejen de lado el medio. No nos centremos en ambiente, sino el medio. Porque no solo el ambiente se ve afectado, sino las ciudades. Hubo toda una nueva configuración, porque todo, incluso los viajes, se vio condicionado gracias a la revolución y a los avances industriales. Pasando a la quinta diapositiva, nos vamos a otro hecho mundialmente importante, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Importante, algo que quiero resaltar antes de seguir, y es que no nos podemos centrar, cuando hablamos de historia mundial o de sucesos relevantes a nivel global, en que nos vamos a ir suceso por suceso importante en el área de ciencias sociales, porque incluso nos tocaría abordar temas que tienen que ver con evolución del hombre, creación, teorías de la creación o teorías de conformación del sistema o de conformación de los sistemas, porque son temas que no dejan de ser importantes, pero que aún así, a pesar de hacer parte del componente, no son fundamentales a la hora de presentar la prueba. Entonces, por eso, como yo les explicaba al principio, pero no vale, no está de más recalcarlos. Recuerden que estamos haciendo un análisis y estamos intentando desglosar los temas por sus partecitas más importantes. No es me tengo que saber la fecha exacta en la que hubo la revolución industrial y la fecha exacta en la que se detonó la Segunda Guerra Mundial, porque eso el ICFES nos los va a dar, como quien dice, servido en la mesa. Ya de allí, de esas fechas, parte la situación problema. Entonces, comenzando, y estamos ubicados exactamente en la quinta diapositiva,
comenzamos con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay un periodo de neutralidad que se da entre Primera y Segunda Guerra Mundial, que son periodos entre guerras. Es decir, esta es la primera Guerra Mundial, perdón, este es el periodo entre guerras y esta es la Segunda Guerra Mundial, que en este periodo que está en la parte del medio sucedieron cosas que fueron o resultados de la Primera Guerra Mundial o que afectaron o que fueron los detonantes para la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Primero que todo, cada vez que nos hablen de guerra o de conflicto bélico, tenemos que analizar y dar una respuesta de que todo conflicto surge por culpa de algo. Normalmente las guerras son relacionadas por conflictos ideológicos y sociales. Esas ideologías normalmente tienen un líder y en este caso el líder, que creo que es muy conocido y muy famoso por muchos de nosotros y de ustedes como estudiantes, es el señor nada más y nada menos que Adolf Hitler. Como yo se los mencionaba en la primera diapositiva, que son hechos que son a nivel mundial muy importantes, porque es que queremos contextualizarnos y creer que la Primera Guerra Mundial solo afectó al territorio donde sucedió y realmente no fue así. Fue un conflicto totalmente global que incluyó a países aliados, no aliados, a los neutros y que si bien fueron días muy duros para la, todo, o sea, como les digo, en materia global como tal, es muy difícil decir que nos vamos a centrar en esto, o vamos a ver por qué Hitler hizo esto, o vamos a centrarnos solamente en el holocausto nazi, perdón, en el holocausto judío o la ideología nazi. No, simplemente es ver cómo se desarrolló la guerra, por qué se desarrolló. Primero, la guerra se detonó por el archiduque de Austria, un archiduque austrohúngaro. Listo. Se produjo entre 1914 y 1918. Fueron 4 años de guerra, pero recuerden, no se limiten o no se amarren a las fechas. El IPE siempre nos va a dar la respuesta. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial sucedida en el año 1914, comandada por Adolfo Hitler, así puede comenzar una pregunta. Así les pueden comenzar a plantear el problema. Ese tipo de respuestas siempre nos las va a dar. Simplemente es cuestión de ir deduciendo de ese tipo de preguntas, digámoslo así, de tinte histórico. ¿Qué sucedía? Que había una política exterior alemana y había también una política o una época de crisis de las colonias alemanas. Con la muerte del archiduque, todo se tensa y el objetivo que quería Alemania era el dominio y creía que con la muerte el archiduque iba a poder dominar el territorio de su jurisdicción o de su mandato. Simplemente Austria hizo o declaró la guerra por la muerte de su archiduque, y comenzaron a impulsar a todas las potencias a que se diera una guerra porque querían aplicar y querían demostrar quién tenía más alianza. También Alemania tenía que cumplir las exigencias de países potencia también, o sea, había mucha influencia, no solo de Alemania, estaba Alemania, Estados Unidos, Rusia. A Estados Unidos le interesaba que existiera el conflicto, que hubiera conflicto. Entonces, sumaron, involucraron a otros territorios, a otros países, y de acuerdo a cómo se fue desenvolviendo el conflicto, perdón, se fueron desarrollando otros intereses, y en cuanto se adquiría más ganancias, se adquiría más predominio de ciertas ideologías, fueron cambiando algunos sucesos que sucedieron en la guerra. Por ejemplo, a medida que va cambiando el conflicto, Hitler se va llenando de querer dominar su territorio o de querer dominar o perfeccionar a su
imagen o a su pensamiento toda la población. Y es por eso que comienza el holocausto. Eh, el holocausto judío, que fue simplemente como los nazis reclutaban judíos, primero para ponerlos a su servicio y luego para exterminarlos porque tenían la conciencia de que existía una raza aria y que ellos pertenecían a esa raza y que para perfeccionar el mundo habría que eliminar todo aquel que no perteneciera. Eh, También hay que tener claro las consecuencias. Nunca podemos hablar de conflictos sin evaluar por qué, para qué o qué produjo, dónde y cuándo. Dónde en Alemania y en los países europeos. Pero no solo estaba vinculado a Europa. Recuerden, habían países aliados, neutros. En ese tiempo eran llamados la Triple Alianza, la Triple Entente, entre otros nombres que se les daban que se los pueden encontrar dentro de la prueba. Entonces no es dejarlo de lado o no, países aliados, países neutrales, no, la Triple Alianza, la Triple Entente, que puede que suceda, puede que salga, puede que no, es no darle oportunidad al vez para que nos dañe el vocabulario, no nos dañe el vocabulario, sino para que él nos encuentre con un vocabulario histórico nutrido. Primero que todo, cuando se encuentren preguntas sobre guerras mundiales y sobre conflictos bélicos mundiales, les van una de las más, digamos, comunes es por qué la Primera y la Segunda Guerra Mundial es distinta a todas las demás guerras. Y es simplemente las dimensiones y lo que conllevó ese tipo de guerras. Primero, el exterminio de toda una población, de toda una raza. Segundo, toda la contaminación que generó. El mundo se tuvo que reconstruir luego de la Primera Guerra Mundial. Luego de que estaba en ese proceso de reconstrucción, se vio obligado, bueno, no se vio obligado, perdió todo lo que pudo haber reconstruido de la primera cuando comenzó la segunda. El mundo estaba devastado y es una total recuperación de todo lo que había perdido. Europa, una manera muy chévere de recordarlo es cómo Europa arquitectónicamente está reconstruido y no tiene mucha arquitectura, digámoslo así, en materia de vivienda antigua porque las viviendas fueron devastadas o fueron destrozadas o fueron destruidas o fueron afectadas por el conflicto bélico en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como ver contrastes, porque en Europa no encuentro esto. Porque simplemente no quedaron restos de nada, solo quedaron, digámoslo así, recuerdos, fotografías, porque en Alemania es muy importante la memoria histórica, ¿sí? De dónde venimos, hacia dónde vamos y a dónde no debemos volver. Además de esto, con la Primera Guerra Mundial se inició una era de guerra total. En el mundo todo era conflicto. Incluso cuando termina la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, en España se da una guerra que se llama la Guerra Civil Española, que precisamente era por el predominio de la ideología y porque querían apoyar a Alemania. Entonces todos los recursos de todos los países que estaban aliados estaban puestos al servicio de la guerra. Y estaba Estados Unidos, que le interesaba el conflicto porque él quería proveer a los países de capital. El país invierte en el conflicto y lo que pasa es que las dos guerras mundiales, por quienes creían que iban a dominar el mundo, fueron perdidas. O sea, Hitler perdió ambas guerras, ¿sí? Entonces, háganse esta pregunta. Comienza Estados Unidos a dar capital, comienza a beneficiar o a darles cierto tipo de beneficios a los países aliados en la guerra, que era una forma de ellos, digámoslo así, sí, entre comillas, eh, pues aquí yo estoy ayudando, pero en realidad no estoy ayudando, me estoy beneficiando. ¿Por qué? Porque si ustedes ganan, ustedes tienen que pagarme la deuda. Pero si yo presto y no me pagan, entro en crisis. Y ahí es donde se va abajo la bolsa de valores en Estados Unidos. Entonces es ver el mundo desde una perspectiva y ver cómo, si nos ponemos históricamente y geográficamente desde un mapa mundi, cómo está todo conectado. A pesar de que la guerra o la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial fueron
o se dieron en Europa, se afectó a Estados Unidos, se afectó a Latinoamérica. No había comida, todo estaba a beneficio de la guerra, aunque hubo otras intenciones que son gracias a la guerra. Pero todo el mundo se vio afectado gracias a eso. Sí, los austrohúngaros, los archiduques, los rusos, todo ese tipo de culturas desapareció gracias a la época, a la época, no a la guerra, porque en busca de esa conservación y de ese tipo de, digámoslo así, colonias, hubo millones de muertos por querer conservarla, por creer que son los únicos que podían dispersarse o estar en el mundo. También una de las, digamos, consecuencias políticas e ideológicas es que demostró la imposibilidad de Europa tener el control mundial. Europa quería dominio total del mundo, ¿sí? Entonces, por su parte, hubo una total pérdida. O sea, no tenemos dominio, destruimos el mundo, destruimos el ambiente, destruimos al ser humano, no hubo ningún tipo de ganancia. Y Estados Unidos quedó como líder. Estados Unidos quedó como el héroe, a pesar de tener una crisis interna que vino, pero vino más adelante, no se vio reflejada de manera inmediata. Y así en resumen, pues comenzamos con la Segunda Guerra Mundial. Una de las diferencias también es que en la Segunda Guerra Mundial hay una mayor fuerza. O sea, si vemos la diapositiva 5 y pasamos directamente a la 6, vemos cómo yo trato de hacerle pues una diferencia entre las imágenes. Acá sí muestro a Adolf Hitler, acá demuestro los estudiantes de la época, el ejército, aviones, y es que la ideología nazi toma mayor fuerza. Es decir, en la Primera Guerra Mundial se va listo, Dani, ¿ya me escuchas? Ok, listo, chicos. Entonces, si seguimos, por ejemplo, ya estudiamos o repasamos lo que tiene que ver en materia de Primera y Segunda Guerra Mundial. Siempre que nos hablen de guerra es un conflicto ideológico, ¿sí? Cada quien tiene unos motivos para hacer la detonación o para comenzar el conflicto o para querer que la población, que quienes están a su alrededor se unan, ¿sí? Cada quien, cada idea, cada líder, por ejemplo, Adolf Hitler tenía un discurso por el cual, digámoslo así, llamémoslo coloquialmente, conquistaba a su gente, a su población. A través de ese discurso se va proliferando y se va sembrando esa ideología en que somos la raza perfecta y somos la raza aria. Y que a pesar de que Hitler quiso hacerlo, ya no era el único, sino que siguió y armó todo un ejército que le creía, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos un ejemplo claro de lo que puede realizar la ideología, lo que puede hacer la ideología. Ya tenemos claro que sí, envergadura de los conflictos fue totalmente mundial, afectó a todos los rincones del mundo, ¿sí? De manera positiva o de manera negativa, y que uno de los mayores beneficiados fue Estados Unidos. Después de las dos grandes guerras viene un conflicto, pero creo que más allá de llamarlo conflicto, y se los explicaba a muchos en el presencial, perdón, es que
la Guerra Fría fue un conflicto bélico, pero no bélico, porque era una guerra. Y a pesar de que se seguían asesinando personas, que se seguían haciendo atentados, que se seguían realizando algunas batallas mundiales, seguíamos, digamos, sumisos o queriéndolo llamar o no siendo conscientes de que estábamos en medio de un conflicto, por el simple hecho de que el mundo, luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no quería ser partícipe ni quería saber sobre ningún conflicto. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Que luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania y Europa intentan reconstruirse y comienzan a reconstruirse, a Estados Unidos le queda un enemigo mundial, nada más y nada menos que Rusia. Eh, no nos quedemos con Rusia, ya sabemos todos que digámoslo así, creo que alguno podría corregirme o no sé si es la manera correcta de llamarlo, pero el resumen a la hora de escribir Estados Unidos es resumido. Creo que está bien, ¿cierto, Dani? El hecho es que históricamente Rusia no se llamaba Rusia. Rusia se llamó, en resumidas cuentas, URSS, es decir, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Sí? Entonces, ya que el mundo no quería más guerra, no quería conflicto, no quería armas, no quería boom, kaboom, explosiones por aquí, explosiones por allá, asesinatos, demográficamente las poblaciones, por ejemplo, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa, quedaron devastadas, perdieron demográficamente la campana de población. Cuando yo les hablo de una campana de población, imagínense exactamente eso, una campana, donde la parte más pequeña de esa campana son los niños, la población menor eran niños y la parte más ancha eran los adultos. Adultos pueden ser desde los 40 hasta los más ancianos. Entonces quedó totalmente destruida y también tuvimos que reponer población porque perdimos ambos, perdieron los países aliados, la Triple Entente y a los países a los cuales nos estábamos enfrentando ideológicamente. Entonces ya el mundo no quería eso, el mundo quería renacer en los aspectos en los que las dos guerras o las dos grandes guerras mundiales los afectó. Entonces, por eso le llaman Guerra Fría. Pero hubo incluso algunos sucesos más duros y más difíciles que en la Guerra Mundial. Y es que ya no habían armas o no habían detonaciones con pólvora o armas convencionales, sino que había una nueva invención, que eran las armas nucleares. ¿Sí? Y eso lo cambió totalmente. La Guerra Fría, más allá de verlo como un conflicto que también afectó el mundo, debemos verlo como un conflicto que también nos benefició, por el simple hecho que hubo más avances que los que se le aluden a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Por ejemplo, puede que cuando estén en sus sesiones, en sus charlas o en sus clases de biología, le pregunten al profe, que en materia científica que se adquirió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, específicamente, creo que en la primera, si no estoy mal, y fue que en la Primera Guerra Mundial teníamos a Marie Curie, por ejemplo, y Marie Curie fue quien aportó la radiación y descubrió el radio, perdón, por eso radiación. Y luego el polonio también lo descubrió ella. De hecho, el polonio se llama así por la nacionalidad de Marie Curie. ¿Sí? Entonces, en materia científica y también lo puede relacionar el IPES directamente. Simplemente que ahí no sabríamos como en qué competencia exactamente puede salir la pregunta, pero en el contexto social y en el contexto de avances científicos fácilmente puede ser una pregunta para ciencias sociales y para ciencias
como física, química, biología, ¿sí? Entonces, si ven, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial hubo avances. Ahora, en la Guerra Fría hay una carrera por ver quién hace más. Incluso en el pre-IFES a muchos, en el pre-IFES presencial, a muchos que tuve la oportunidad de darles clase o que estuvimos compartiendo en clase, yo les decía, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial teníamos las dos potencias, Estados Unidos, perdón, en la Guerra Fría, Estados Unidos, Unión Soviética. Entonces, imaginemos que Estados Unidos y la Unión Soviética son esas dos niñas lindas del salón, y esas que son las dos más lindas, pues si nos todavía nos fijáramos en estereotipos y ese tipo de cosas, entonces esas dos niñas lindas ya comienzan a hacer una más que la otra, yo más que tú, y yo quiero hacer más, y yo quiero hacer más porque yo quiero ser la más atractiva y quiero seguir siendo lo mejor para todos los que me rodean. Exactamente eso quería Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces comienzan a competir. Por ejemplo, en materia espacial, se da la carrera de las galaxias o la carrera por la luna. Y allí es donde nos contextualizamos. Oye, yo en el armario tengo un suéter que tiene un astronauta, la luna y el astronauta está clavando la bandera de Estados Unidos en la luna. ¿Sí ven? Entonces no contextualizamos o no le damos como que la importancia, yo tengo ese suéter, pero ¿qué tan importante fue? Entonces fue un avance de la época que estaba realmente, o sea, eso demostraba poder, demostraba que tú podías dominar lo que quisieras. Si pude dominar la luna, puedo estar donde yo quiera, ¿sí? Solo que lo que hizo también a la Guerra Fría, incluso igual de desastrosa que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue el desastre en Nagasaki e Hiroshima, ¿sí? Que fueron desastres nucleares, que fueron territorios que fueron afectados por la Guerra Fría, por demostrar que, mira, yo tengo esta arma nuclear, yo puedo lanzarla cuando yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, lo que yo desee, en cualquier lugar del mundo, porque yo soy quien quiere dominar. Entonces fue uno de los mayores desastres, pero en realidad, aparte de los conflictos sociales, también debemos ver cómo la sociedad o cómo el sistema social entre capitalismo y comunismo dio los mejores avances de la época. Entonces, más allá del IPES, querernos hacer ver la Guerra Fría como un conflicto totalmente desastroso, es ver cómo funcionó para que ese sistema social del momento aportara de los mayores avances que tenemos en el mundo, ¿sí? A la Guerra Fría se le debe mucho, se le deben las comunicaciones, se le deben, eh, digámoslo así, el lanzamiento, digámoslo así, no, oficialmente el lanzamiento y la mejor época a partir de allí para las comunicaciones, porque descubrir que podíamos no solo viajar a la luna, no solo viajar extraterrestre, sino que también podíamos mejorar las comunicaciones gracias a lo extraterrestre, comenzaron a lanzar satélites, por ejemplo, y comenzaron a haber avances en estudios de materia territorial. Entonces, si era espionaje, si la guerra se trataba de ver quién hacía más que quién, si Estados Unidos hacía más que Rusia, o si Rusia hacía más que Estados Unidos, entonces yo veo, si él hace más que yo, entonces ya puedo observarlo desde arriba. Entonces, ya yo hago un avance, doy un beneficio social, simplemente que ¿qué diferencia hay con la Guerra Fría y los avances del momento y qué tan asequibles eran en el momento? Hoy día hay un avance tecnológico y es un poco mucho más, bueno, un poco mucho más no, sería incorrecto llamarlo de esa forma, pero es mucho más asequible que en el pasado, porque es que en el pasado había un celo por darle a quien yo conocía o un celo científico precisamente porque mis patentes eran mías, mis trabajos son míos, lo que yo logré es mío y lo logró Estados Unidos y lo logró tal país, eso tiene nombre, ¿sí? Entonces, cada quien cuidaba lo que producía y quien produjera ciencia, quien produjera avance, quien produjera algo
con lo que yo pudiera dominar el territorio, ya era poderoso. Con el simple hecho de hacerlo, ya era una manifestación de poder, digámoslo así, de que yo puedo y tú no, porque no sabes cómo avanzar y cómo llegar. Entonces, por ejemplo, mientras Estados Unidos mandó el primer hombre a la luna, Rusia envió el primer perro al espacio. Entonces, Rusia ya había mandado otro tipo de pues, satélites, de tecnologías al espacio, pero no sabía cómo enviar un hombre, pero lo estaba intentando con un perro. Entonces, Estados Unidos sabe, pero Estados Unidos no sabe que un animal doméstico también puede llegar. Sabe que llegó, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, esa era la competencia y el celo. Muy distinto al mundo globalizado. ¿Sí? Luego de la Guerra Fría, hay un suceso también muy importante y que está en la diapositiva número 8 y que nunca, como quien dice coloquialmente, como decimos los costeños, no pela para el libro, que es la caída del muro de Berlín. Cuando hablamos de sistemas políticos, económicos y sociales, al IFES le interesa mucho que nosotros sepamos analizar el pensamiento de ciertas épocas y de ciertos momentos de la historia. Entonces también por eso cabe pues importante o seguimos viendo la importancia de este tipo de temas dentro de la prueba, ¿ok? Bueno, ok, listo. Bueno, básicamente la caída del mundo no, del muro de Berlín fue una revuelta que hubo en Alemania precisamente por ese tipo de represalias que venían desde la época de las guerras. Alemania quedó totalmente dividida, devastada, destrozada. Y a partir de que cae el muro hay una nueva integración social. Esa integración social se presta para que el mundo occidental se abra y eso pone netamente el final a la Guerra Fría. Entonces ya no hay una división, ya hay una unión. Y el mundo se une directamente para darle paso a la globalización. Cuando le abre paso a la globalización y a los nuevos avances, allí, ¿qué pasa? Que ya no hay un egoísmo o no hay un proteccionismo por lo que yo cree o por lo que yo invente o por lo que yo logre descubrir en materia científica o en los aportes que yo logre hacer a la sociedad. Y allí, directamente, cuando hablamos de globalización, luego de la caída del muro de Berlín, miren que pues en la diapositiva número 9 no, les pongo imágenes, cómo se va interconectando el mundo, ya no hay barreras. Con la caída del muro de Berlín y con el final de la Guerra Fría, ya no hay barreras y hay una unión total. No solo se une Alemania, sino que se une el mundo. Y así automáticamente, en la diapositiva número 10 y en la última, le damos la bienvenida a los temas históricos nacionales con la apertura económica de Colombia. Colombia se abre económicamente, se abre tecnológicamente, dejamos de lado el proteccionismo económico y de proteger el producto local para darle paso a productos internacionales que competían con los productos nacionales y que incluso habían productos dentro de esas nuevas entradas internacionales que no los había en la producción nacional. Y eso le da una nueva herramienta, una nueva oportunidad, una nueva base al colombiano, a las personas que habitaban el territorio de avance, ¿sí? Un nuevo avance en la tecnología, por ejemplo, antes de la globalización, antes de los años 90, la comunicación era totalmente distinta como es ahora y no tenía avances rápidos, ¿sí? Ahora la tecnología e incluso después de ese tiempo, la tecnología avanza de manera mucho más rápida y allí es donde vemos cómo la globalización nos une y influye a abrirnos en el mundo. Con las nuevas comunicaciones ya no hay barreras, ya no hay, digámoslo así, envío una carta, bueno, para que lo entendamos en los minutos que me quedan, envío una carta y esa carta llega en tantos meses. Con la globalización se reducen los tiempos de comunicación. Ya esa carta que llegaba en 2, 3 meses,
la puedo enviar directo y puede ser una llegada instantánea por medio del internet y el email. Entonces es que entendamos que al romper las barreras, al acabar las guerras, al unir al mundo, nos abrimos también a él, ¿sí? Y listo, Dani. ¿Ya me escuchan, profe? Realmente es una presentación con muchos detalles, muchas cosas que toca revisar. La historia tiene un montón de lazos, un montón de factores que al final influyen en los hechos que pasaron y entender que la historia no es única. Que eso es otra cosa, bueno, que no sé si en el IFEX se vea, pero que es importante saberlo, de que la historia no es Claro, única, sino que hay ver que mil y un versiones. totalmente. Todo está conectado, todo tiene una unión, todo tiene un punto que si nos ponemos a ver en materia global, en algún lado se entrelaza y va dando razón de lo que anteriormente sucedió. Quien no conoce, literalmente, quien no conoce la historia, va a ser un poco difícil. No es conocerla, como decía Dani, no es entrar de pronto en tantos detalles, sino conocer o conocer las pautas o saber respondernos las preguntas principales de las ciencias sociales para así poder darle respuesta a los problemas planteados por el libro. Claro que sí, profe. Y lo más importante de estas transmisiones es que tenemos la oportunidad de repetirlas. Estas transmisiones están tanto en YouTube como en Facebook. En Facebook están en ambas, están en Saber para Hacer y en Instagram estamos como @saberpara.ser. Es un poco complicado los puntos, siempre me trago con ellos. Pero la ventaja que tenemos con Instagram es que pueden ver los procesos, pueden ver cómo fueron los chicos que estuvieron en el pre-IFES presencial en el que tú estuviste, ¿verdad, profe? Tú estuviste coordinando también allá. Yo creo que ya vamos terminando, nos queda un minutico, profe. Ya recordarles que estos también estarán, estas transmisiones estarán en YouTube, entonces si tienen algún problema con la de aquí, con repetirla aquí, pueden ir a YouTube y seguirnos en YouTube. No siendo más, mañana tenemos la segunda sesión y la de cierre de lenguaje de lectura crítica para que estén súper pendientes a las 6:30 pm. Entonces, muchas gracias por estar aquí, profe. No sé si te quieras despedir de las personas. No, Dani, darte las gracias a ti por ser la moderadora de esto y también darles esa motivación a los chicos de leer, de curiosear. A veces no se necesita ser, digámoslo, un total intelectual para saber de historia, sino tener la curiosidad, despertar esas ganas de aprender y saber que no nos va a servir solamente para el IPES, sino para lo que queramos hacer y para la vida, ¿vale? Conmigo también muchos de los chicos que estuvimos acompañando en San Juan me conocen, saben, les gustó el método, participaron, entonces ya saben que cualquier duda, pregunta, inquietud, tenemos todas nuestras redes sociales y estaremos atentos para ello. Listo, muchas gracias, profe. Nos vemos contigo de nuevo el jueves. Y nada, muchas gracias a todos por participar y apoyarnos y estar aquí, básicamente. Entonces los espero mañana y Listo, espero tengan una buena noche. listo, chao, que estén muy bien.